Contando. Entonces, muy bien, entonces vamos a comenzar recordando un poco de lo que vimos la última clase, que serían los tipos de aprendizajes. ¿Sí? En este caso, tenemos 3 tipos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y el reforzado. Datos, en el aprendizaje supervisado tenemos los datos etiquetados y los que son sin etiquetas. En el reforzado tenemos el proceso de decisión. En el supervisado hay un feedback directo. En el no supervisado hay sin feedback. Y en el reforzado tenemos el sistema de recompensa. Igual en el supervisado, predicción de resultados futuro. En el no supervisado sería encontrar estructuras ocultas en los datos, y en el reforzado, aprender series de acciones. Entonces, nosotros solamente vamos a trabajar con el aprendizaje supervisado, que serían los datos etiquetados. Entonces, vamos a ver cómo trabajar esto. Les mencionaba a sus compañeros que no les quité esto, que era lo que ya habíamos platicado un poquito de Python, porque para que vean que es la misma presentación, nada más ya la estamos completando. Muy bien, hacer predicciones sobre el futuro con el aprendizaje supervisado. El principal objetivo del aprendizaje supervisado es aprender un modelo a partir de datos de entrenamiento etiquetados, de hacer predicciones sobre datos futuros o no vistos. Aquí el término supervisado se refiere a un conjunto de muestras donde las señales de salidas deseadas, etiquetas, ya se conocen. Entonces, en este caso, así como lo vemos en la imagen, tenemos las etiquetas que nos van a servir como los datos de entrenamiento para nuestro algoritmo de aprendizaje automático. Y de ahí vamos a obtener el modelo de predicción y obviamente la predicción que nosotros vayamos a tener al final como resultado de este modelo que hemos aplicado. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, que cuando nosotros coloquemos nuevos datos, este mismo modelo nos sirva para seguir prediciendo, ¿sí? Entonces, vamos a tener 2 entradas, que son los datos que yo ya le voy a dar, los cuales ya están etiquetados, y ese los va a aprender, y luego la idea es que mi modelo que yo haga ya tenga esos nuevos datos, y bueno, que al darle nuevos datos se pueda nuevamente predecir. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Predicción no quiere decir que es como qué va a pasar en el futuro, no sé, de astrológicamente hablando, sino en base a los datos que ya se tienen, entonces ya se puede predecir qué es lo que va a suceder. Vamos a ver un ejemplo por decir, del filtro de correo no deseado. Podemos entrenar un modelo utilizando un algoritmo de aprendizaje automático supervisado. Muy bien. Entonces, este correo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener unas etiquetas en el correo electrónico, en el cual voy a tener correo no deseado y no correo no deseado.
Entonces, voy a predecir si un nuevo correo pertenece a una u otra categoría. Entonces, aquí yo ya le estoy poniendo una etiqueta e inclusive actualmente en nuestro correo, bueno, en el de Hotmail y en el del ITSG, como está soportado por Hotmail, si ustedes se fijan, tenemos ya ahora una tercera etiqueta porque me lo separa por correo no deseado, por no correo no deseado, que sería el que va a mi bandeja de entrada, y en la bandeja de entrada inclusive tenemos dos, que es el de prioritarios y otros. Si se han fijado un poquito en eso, entonces ya estamos teniendo una tercera etiqueta. El de prioritarios normalmente entran aquellos que son los que vienen de algún remitente en específico. Y los otros usualmente son los que nos proporcionan de muchos. O sea, que yo estoy inscrita a una lista y entonces eso me lo manda a otros y me deja en prioritarios. Entonces ya tenemos una tercera etiqueta, ¿no? En este caso, una tarea de aprendizaje supervisado con etiquetas de clases discretas, como en el ejemplo anterior del filtro de correo no deseado, también se conoce como tarea de clasificación. Otra subcategoría del aprendizaje supervisado es la regresión, donde la señal resultante es un valor continuo, ¿sí? Muy bien. Entonces, necesitamos primeramente entonces clasificar para predecir etiquetas de clase. La clasificación es una subcategoría del aprendizaje supervisado, cuyo objetivo es predecir las etiquetas de clase categórica de nuevas instancias, basadas en observaciones pasadas. Estas etiquetas de clase son discretas, valores desordenados que se pueden entender como membresías grupales de las instancias, ¿sí? En el caso del correo, esta tarea es binaria porque distingue entre dos clases solamente, mensajes que son o no son correo no deseado. Entonces, si nosotros quisiéramos, también podríamos tener etiquetas multiclase, que es lo siguiente que vamos a ver. Aquí son etiquetas son binarias, o es correo deseado o es no correo no deseado. Entonces, no solamente podemos tener clases binarias, es decir, yo puedo tener una clasificación multiclase, ¿sí? En donde pueda definir diferentes etiquetas que son el conjunto de entrenamientos a una nueva instancia sin etiqueta. Vamos a poner un ejemplo típico de una tarea de clasificación multiclase, es reconocer el carácter de un manuscrito. Entonces, ¿cuáles serían nuestros datos de entrenamiento? Desde la A a la Z. Ya no es 0 y 1, sino ya tenemos muchas etiquetas que van desde la A hasta la Z. Entonces, si un usuario proporciona una entrada desde un carácter manuscrito, desde cualquier dispositivo de entrada, entonces mi algoritmo va a ser capaz de predecir la letra correcta del alfabeto con cierta precisión. Pero como yo nada más le estoy dando desde la A hasta la Z, por ejemplo, no me va a reconocer ningún dígito, que serían del 0 al 9, si no forman parte de nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, es importante que aunque tengamos esta clasificación multiclase, saber qué es lo que le estamos dando a nuestro algoritmo de entrenamiento. Pero también pudiera ser que si yo veo que hay varios números en este manuscrito, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues si hay varios números, voy a ir de la A a la Z y aparte le voy a enseñar del 0 al 9, ¿sí? Estos dígitos.
Ya una vez enseñándoselos, entonces ahora sí me va a poder distinguir cualquier letra del alfabeto y cualquier número. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, cuáles son las etiquetas que yo voy a tener. Muy bien, en esta ilustración vamos a ilustrar, se ve, perdón, el concepto de una tarea de clasificación binaria que da 30 muestras de entrenamiento. 15 están etiquetadas como clase positiva y 15 se estarán etiquetadas como clase negativa. En este caso, nuestro conjunto, ahí lo vemos en la imagen, sería bidimensional, lo que significa que cada muestra tiene dos valores asociados, x1 y x2. Ahora, podemos utilizar un algoritmo de aprendizaje automático supervisado para aprender una regla. Esta regla va a estar dada por los límites de decisión que estaría aquí. En la línea discontinua que se ve ahí en la mitad de la gráfica es el límite de decisión y está separando a las dos clases, tanto separa a los negativos como separa a los positivos. Y entonces me llega un nuevo dato y entonces dependiendo de cuán cercano esté del lado negativo o del lado positivo, cuán cercano esté a esa clasificación o en este caso esta línea discontinua que yo estoy colocando aquí, entonces ya sé que se puede clasificar de esa manera, si es positivo o si es negativo. Y esto es bastante interesante porque recordamos en todo lo que hemos leído y lo que hemos visto de las videoconferencias que nos dicen que siempre debe de haber esta línea, que es esta línea de partida, o sea, ¿a dónde es que quiero llegar y cuáles son los datos que yo voy a tener? Y entonces esta línea me va a permitir saber si estos datos se acercan o no al objetivo que yo quiero lograr, ¿sí? Muy bien. Podemos hacer una regresión que es para predecir resultados continuos. Un segundo tipo de aprendizaje supervisado es la predicción de resultados continuos, también conocido como análisis de regresión. En el análisis de regresión tenemos un número de variables predictoras explicativas y una variable de respuesta continua, que es el resultado o el destino. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar una relación entre estas variables que nos permita predecir un resultado. Esto es muy importante recordarlo porque en lo siguiente que veamos vamos a ver cómo podemos plantear nuestro problema de Machine Learning y una de las cosas que voy a necesitar es esta, la variable que yo quiero, en este caso el sujeto, que va a ser mi resultado o destino y voy a tener estas variables también, las predictoras. Esto no está aquí, pero como cultura general, el término regresión fue ideado por Francis Galton en un artículo que hacía sobre la estatura hereditaria en 1886, o sea, tampoco es algo nuevo. Él observó, Galton describió el fenómeno biológico según el cual la variación de altura en una población no aumenta con el tiempo. Él observó que la altura de los padres no pasa a los hijos, pero que en cambio la altura de los hijos está retrocediendo hacia la media de la población. Entonces, él hizo este término de regresión precisamente porque iba hacia atrás, iba viendo, a ver, los papás, lo de los hijos, cómo es que se fue dando, en qué manera influía todo lo anterior para poder predecir su altura. Y actualmente no sé si ustedes lo han visto en internet, hay una serie te hacen una serie de preguntas, la altura del papá, la altura de la mamá,
la media de la población, creo que te piden, el sexo del bebé y no sé qué otras cosas te piden y ya te pueden decir más o menos cuánto es lo que va a medir tu hijo o tu hijo. Y están van a predecir un resultado. Es decir, en base a ciertas variables, yo te puedo decir más o menos cuánto va a medir tu hijo o tu hija, ¿sí? El orden de nacimiento, según esto, según ese algoritmo, también tiene mucho que ver con la altura que va a tener ese niño o niña. ¿Mm? No sé, habría que analizarlo bien, pero ya, o sea, existe, esa es una predicción, o sea, no es que sea, bueno, en este caso, no sé, sea exacto, pero supuestamente esas variables que nosotros le damos a esa página, por decir, hace eso, o sea, en base a todos tus antecedentes, te voy a decir tu hijo qué posibilidades tiene de ser alto, de ser, de estar más abajo de la media o ser de la media. Muy bien, otro ejemplo sería, por ejemplo, queremos predecir los resultados del examen de selectividad de matemáticas de nuestros alumnos. Si existe una relación entre el tiempo que han pasado estudiando para la prueba y los resultados finales, podríamos utilizarla como dato de entrenamiento para aprender un modelo que utilice el tiempo de estudio para predecir los resultados de la prueba de futuros estudiantes que deseen pasar este examen. Ok, entonces, claro, aquí nuestro algoritmo solamente va a tomar en cuenta el tiempo de estudio que hemos tenido para ese examen. O sea, a mayor tiempo de estudio, mayor probabilidad de pasar el examen. Pero, obviamente, este algoritmo no está tomando en cuenta que para algunos, pues, es más fácil, las matemáticas, que traen mejores bases. A lo mejor esa sería otra variable que yo podría utilizar, o que también tendría, hay personas que solamente con asistir a clase, ustedes lo saben, solamente con asistir a clase ya aprendieron, ¿sí? Entonces, aquí faltan a lo mejor más variables, pero bueno, podríamos tomar en cuenta que en algún momento dado, la prueba, si yo paso mayor tiempo estudiando, es más fácil que yo pase este examen. Muy bien, ¿cómo quedaría ahora, en este caso, nuestra figura con respecto al anterior? El concepto de regresión lineal. Dada una variable predictora X y una variable de respuesta Y, aplicamos una línea fina a este dato que minimiza la distancia, normalmente la distancia cuadrada de promedio, entre los puntos de muestra y la línea aplicada. Y entonces ahora podemos utilizar la intersección y la pendiente aprendida de este dato para predecir la variable de resultado del nuevo dato. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra imagen ahora? Fíjense cómo ha cambiado. Entonces, ya tengo las variables Y y X ahora, ¿sí? Y mi línea, que es la línea discontinua, ¿sí? Ahora ya hay datos que caen dentro de esta población, ¿sí? Y entonces, como lo mencionaban también en las videoconferencias, mi predicción va a estar más cercana a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos, la pendiente va a predecir el resultado del nuevo dato. ¿Por qué? Porque los datos ya están más cercanos a esa pendiente de lo que lo estaban con la otra figura. En la otra figura pues teníamos solamente divididos entre negativos y positivos. Aquí, como ya hago que mis variables, mis otras variables ya sé que me van a afectar,
Entonces, ahora ya puedo tener esta línea y estas variables. Hay variables, si se fijan, que caen en la línea. Y entonces, puedo ya predecir lo de el nuevo dato. Muy bien. Ahora sí, vamos. ¿Cuál es nuestro ciclo de vida o en este caso el modelo para que nosotros podamos crear sistemas de aprendizaje automático? Aquí está en esta imagen. Quiero que esta imagen la observen porque en ella vamos a tener las etapas con las cuales vamos a trabajar con nuestro algoritmo de aprendizaje. Lo primero, tengo un preprocesamiento. Ya lo mencionamos ahí, ya lo mencionamos que yo voy a tener etiquetas en los datos primarios, ¿sí? Y esos van a estar aplicados a un conjunto de datos de entrenamiento que me van a dar el conjunto de datos de pruebas. Toda esta parte es el preprocesamiento y si checamos en la parte de arriba nos dice que es la extracción y escalado de características, selección de características, reducción de la dimensionalidad y el muestreo. Obviamente, como lo hemos trabajado, yo a lo mejor quisiera tomar toda la población, pero no se puede tomar toda la población. ¿Por qué? Porque el costo computacional es muy alto. Entonces, siempre voy a necesitar que se realice un muestreo. Luego, tengo ya ahora sí la etapa de aprendizaje, en donde ya voy a aplicar el algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Y después voy a tener la etapa de evaluación, en donde en base a las etiquetas que yo ya tenga aquí en mi conjunto de datos de prueba, me van a llevar a un modelo final. ¿Cuándo va a estar finalmente aceptado este modelo? Bueno, cuando yo le aplique nuevos datos y ahí está la predicción. Entonces, a partir de esos nuevos datos, yo ya pueda, en este caso, decir que este algoritmo está aprendiendo. Entonces, dentro del aprendizaje también tengo la selección del modelo, validación cruzada, medición del rendimiento y optimización de hiperparámetros. Era lo que mencionábamos, o sea, si yo quisiera tomar en cuenta toda la población, pues cuánto costo computacional voy a tener, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, aquí está lo que vamos a realizar en el proyecto que nos falta. Voy a tener un preproceso. No se escucha. A ver, ay, una disculpa, ahora sí. ¿Sí se sigue viendo? Sí, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, ahí está. Ok, entonces Sí, Marta. seguimos en la imagen. Ok. Tenemos aquí el preproceso. Les comentaba, por decir, yo digo que quiero que mi algoritmo me distinga a los perros, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar imágenes. En una voy a agarrar una imagen en donde está el perro de lado, en otra de frente, en otra a lo mejor ladrando, en otra comiendo, abriendo la boca, no lo sé. Entonces, ese preprocesamiento es el que yo le voy a dar a mi algoritmo. ¿Sí? Ese algoritmo va a aprender en base a este conjunto de datos que yo ya le estoy dando. Una vez que ya aprenda, entonces voy a decir que ya tengo mi modelo final. ¿Cuál va a ser la prueba de fuego?
Mi prueba de fuego es que yo le dé otra imagen de la que yo no le he proporcionado. Y una vez que se la dé y aprenda o me diga que allá hay un perro, entonces quiere decir que mi algoritmo es correcto. Mi modelo, pues, más que nada. Y aparte está aprendiendo. ¿Por qué? Porque va a aprender de esa imagen. Esa imagen se le va a quedar ya grabada. Ya va a saber que si hay, no sé, un perro corriendo ahora y si lo distinguió, entonces para la siguiente prueba que yo le diga, mira, aquí hay otro perro y a lo mejor ese perro está corriendo y abriendo la boca, sí lo va a poder distinguir, ¿sí? Entonces, esta parte es digamos, de las importantes, porque este es ya el sistema en sí general, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver lo primero, la primera parte, o por hoy, que sería el preprocesamiento, ¿sí? El algoritmo lo vamos a ver más adelantito y pues ya no lo vamos a alcanzar a ver en Python, pero sí lo vamos a aplicar, ¿eh? Vamos a aplicarlo. Ahorita les voy a explicar bien. Muy bien, los datos, nuevamente. ¿De dónde proceden los datos que se usan en el Machine Learning? Bueno, pues pueden proveer o provenir de muchos orígenes. Pueden ser bases de datos, logs de acceso, hojas de cálculo, sistemas CRM, etcétera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que estemos trabajando sobre el área de salud. Yo tengo los datos sobre los pacientes, como edad y peso en su historial, pero los resultados de sus análisis están en un registro externo. Y aparte, el diagnóstico, las observaciones, a lo mejor el médico las tiene en una hoja de cálculo. Entonces, la edad y el peso, pues a lo mejor no me van a servir si yo lo que quiero saber es lo de, no sé, lo de una enfermedad. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo tengo en otro archivo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría que unir estos archivos para yo poder darle a mi algoritmo las variables que se necesitan y decirle, hazme la previsión de, no sé, quién se va a enfermar. Bueno, ahorita fue así una pregunta X, pero, o quién es susceptible a tener tal enfermedad, ¿sí? Con la edad y el peso, pues yo no lo puedo saber, pero si ya tengo todos sus antecedentes, tengo si hace ejercicio o no hace ejercicio, si tiene sobrepeso o no, entonces yo ya puedo darle a ese algoritmo digamos, como ese dato para poder hacer esa predicción, ¿no? Vamos a ver esto un poquito más. Va a profundidad. Incluso en el caso de que todos los datos disponibles sobre un tema estén almacenados en un solo entorno como una base de datos, normalmente ¿cómo van a estar? Pues van a estar separados en varias tablas relacionales. Y esto es muy bueno, o sea, es normal, porque si ya nos regresamos a base de datos, pues la normalización es una regla o es una técnica que se aplica porque ahí optimizamos el almacenamiento de los datos, aseguramos su mantenimiento, pero eso para darle al sistema esa fiabilidad. Pero si ya le vamos a aplicar Machine Learning, esto ya no es adecuado porque mi algoritmo de entrada, ¿cómo tiene que estar? A través de las etiquetas que yo estoy encontrando y los datos que pueden afectar a las variables, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos al primer punto. Estas preguntas que están aquí es lo primero que yo tengo que resolver o van a ustedes a tener que resolver sobre el problema que quieren atacar. Bueno, el primer paso, primero, para abordar un problema de Machine Learning es una definición clara que nos permita plantear una solución a partir de los datos. ¿Cómo definir un problema de Machine Learning? Primeramente es, ¿qué datos? ¿Qué datos puedo usar para el aprendizaje y cómo prepararlos? ¿Sí? Requiere antes que nada responder a dos preguntas. Entonces, porque es parte por lo que me quedé con los de la y que me han mandado correo. O sea,
como que todavía no está claro cuáles son los datos que yo puedo obtener y que yo quiero saber, ¿sí? Es que aquí ya cambia un poco nuestra manera de pensar en el sentido de que no es, ¿qué datos ocupas? Y esos te los pongo en una base de datos. No, 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 no. Aquí es, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos son los que yo tengo? Y ahora sí, ¿qué problema quiero atacar a partir de estos datos que tengo? Pero bueno, antes de ver cuál sería nuestro problema, primeramente vamos a resolver o contestar dos preguntas. ¿Cuál es el sujeto del problema a resolver? Bueno, quiero saber qué usuarios de un servicio son susceptibles de querer darse de baja en el próximo mes. Entonces, ¿quién es mi sujeto? El usuario, porque en base a su comportamiento, en base a si ha entrado a mi aplicación o no, cuánto tiempo ha estado en ella, entonces yo puedo saber o puedo predecir si se va a dar de baja o no. Pero si en cambio yo quiero saber qué contratos pueden ser ampliados en el próximo mes, entonces, ¿cuál va a ser el sujeto de nuestro estudio? Ya no va a ser el usuario, va a ser el usuario. ¿Por qué? Porque cada usuario puede tener más de un contrato y cada uno puede ser ampliado o no de manera independiente, ¿sí? Entonces, yo ya tengo mi conjunto de datos. Ahora es qué voy a hacer con esos datos, ¿sí? Pero ¿sobre quién me voy a ir? Bueno, en el caso de los temas que han propuesto, quiero saber quién es los municipios que la próxima semana, voy a predecir que la próxima semana van a estar en foco rojo en COVID, por decir algo, era uno de los problemas que habían planteado por ahí. ¿Quién es mi sujeto? El municipio, ¿sí? No estoy viendo qué variables le afectan, estoy viendo quién es el que voy a estudiar primero, ¿no? Ok, es el municipio. Ahora, el otro problema era el de sistema de que querían sugerirle las películas, ¿sí? Al usuario, en base a ciertos datos que me dé, preferencias, edad, etcétera, no sé todavía, quiero recomendarle una película. Es un sistema de recomendación de películas. ¿Quién es el sujeto? Nuevamente vuelve a ser el usuario, porque el usuario es a quien yo voy a afectar de acuerdo a las variables que me dé, ¿sí? ¿Qué otro problema por ahí habían propuesto? Porque el buzón, es que ese buzón no, porque el buzón, no tenemos base de datos, ¿no? Entonces, ahí sí no podríamos. Pero si tuviéramos un buzón de quejas y sugerencias y nos dieran acceso a esa base de datos, podríamos predecir, no sé, vamos a suponer, el próximo maestro que vaya a ser acusado. Se oye muy feo, pero en el cual haya una queja, ¿no? Bueno, es lo mismo, nada más que con otras palabras. Entonces, ¿quién es mi sujeto? Ahí en ese caso es el maestro. ¿Por qué? Porque ahí qué datos le afectan el índice de reprobación, porque normalmente las quejas son por eso, ¿no? Por el índice de reprobación, por las materias que da, esa sería otra variable que le afecta, pero el sujeto es el maestro. ¿Quién vaya a hacer la queja? Eso sí está más difícil de predecir, pero el maestro que puede ser susceptible, sí lo tenemos. Ahora, mi siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las propiedades de ese sujeto que pensamos que puedan influir en la solución? Ok, yo ya tengo al sujeto. Ya sé sobre quién quiero saber qué cosas. Ahora yo necesito saber qué variables van a influir en esa solución, ¿sí? Analicemos el sector de los seguros de salud. Bueno, los usuarios que amplían sus prestaciones tienen propiedades en común. Es fácil imaginar que para predecir quién puede estar interesado en una ampliación, bueno, ¿qué datos tengo? La edad, los antecedentes médicos, el número de consultas telefónicas realizadas los últimos meses,
el número de visitas a especialistas, enfermedades conocidas, si hace ejercicio regular, etcétera. Pero no me interesa como cuál es su música preferida o el número de libros comprados en los últimos meses. Eso no nos interesa porque estamos hablando en el ámbito de salud. Pero si ese sujeto, como lo mencionamos anteriormente, ahora es para darle una sugerencia de qué película ver, entonces sí me interesa qué películas ha visto, cuáles ha visto completas, ¿no? Cuáles ha dejado a la mitad, sobre todo estamos hablando de un sistema de streaming, ¿no? Entonces ahí sí ya interesa, ¿sí? Pero ahí no me interesa, ahí entonces pasa al revés. Pues, ¿cuántas veces ha ido al doctor? Pues eso no me interesa porque yo le voy a dar una sugerencia de películas, ¿sí? Aquí a lo mejor también, por decir, faltarían otra información. Cuando yo empecé a trabajar, pues compré mi seguro de vida. Pues no estaba ni casada ni tenía hijos. Entonces, mi seguro de vida era muy sencillito, ¿sí? Nada más es porque, bueno, no es por ser fatalista, sino por previsión, sobre todo para los que se quedan. Entonces, pues ya pasó el tiempo, pues ya me casé, tuve mi primer bebé, y en el momento en que nació, yo dije, tengo que ampliar las prestaciones de mi seguro. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿y si yo falto el día de mañana? Entonces, aunque aquí no esté, fíjense, aquí no esté, nada más está la edad, antecedentes y todo, a lo mejor sí, una de las variables que afectan a nuestra adquisición de seguros es el número de hijos, o si tenemos hijos o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí me afecta. Inclusive nosotros mismos, si ustedes recordarán, cada decisión que toman es en base a ciertos datos, ¿sí? ¿Qué carrera voy a estudiar? Bueno, depende de mis gustos, depende de cómo me haya ido en la prepa, depende de qué más, o sea, de mi familia, ¿no? O sea, todos esos datos que están alrededor mío influyen en el sujeto, que en este caso soy yo. En el sujeto influye para poder decidir qué carrera voy a estudiar o qué decisión voy a tomar. Pues ya pasa el tiempo, entonces nace mi segundo hijo y digo, bueno, lo que yo tengo de mi seguro, no, nada más a lo mejor le alcanzaba a él. Ahora que ya tengo otro hijo, que fui y acomodé mi seguro. Ahora lo incrementé, pago un poco más, pero está incrementado e inclusive tiene otras cláusulas que no tenía cuando solamente tenía un hijo o cuando no tenía hijos, ¿sí? Entonces, ¿influyen en la solución? Sí. ¿Influyen esos datos en mis decisiones también? Entonces, por lo tanto, van a influir en el algoritmo de aprendizaje. Además, tendremos que determinar si disponemos de acceso a un histórico de dichos datos. Este histórico es el que proporcionaremos al servicio de Machine Learning para que pueda basar su aprendizaje en ellos. Y si además queremos que nuestro aprendizaje se pueda repetir cada cierto tiempo para asegurar que el modelo se vaya ajustando a los posibles cambios de los datos, también deberemos asegurarnos de que los datos actualizados estén disponibles periódicamente. Me regreso nuevamente al anterior. Ok, aquí tomo en cuenta edad, antecedentes, número de consulta, etcétera. Oigan, pero actualmente, como nos dice aquí en esta parte, datos actualizados. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta actualmente para esto de los seguros? Pues el COVID, ¿sí o no? O sea, porque ya nos puede afectar esa área, aparte de la edad y todo, ¿sí? Inclusive muchas empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de incluir, aunque no todos los seguros lo incluyen, precisamente esto de esta nueva pandemia, vamos a decirlo así. ¿Quién se iba a imaginar que nos iba a pasar?
no estaba tomado en cuenta. Ahora que sí lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, datos actualizados, ¿sí? O sea, asegurarnos de que se vaya ajustando a esos posibles cambios. Como por ahí dice una frase, la única constante es el cambio. Entonces, tenemos que irnos adaptando a las nuevas normalidades, a las nuevas disposiciones, y en este caso, pues, también tenemos que irnos adaptando. Nuestro modelo debe de ser capaz de adaptarse a esos nuevos datos que se van generando día a día. Así pues, tendremos que seleccionar las propiedades posiblemente relevantes, asegurar la disponibilidad de datos históricos de dichas propiedades y la periodicidad en la actualización de dichos datos. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre eso cuando nosotros estemos trabajando con los datos. Bueno, al principio voy a decir, pues todo me afecta, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, bueno, pues todo nos afecta. Entonces, así como nos lo está planteando la maestra, pues vamos a meter todos los datos, ¿sí? Pues eso es en un principio, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que cada nueva propiedad añadida tiene un costo asociado a su adquisición, almacenaje y transformación. Así que cuando el modelo de Machine Learning nos informe de si esa propiedad es útil o no en el aprendizaje, tendremos que replantearnos su uso en función del análisis de costo-beneficio. Acuérdense, me voy a regresar acá a esta, que tengo que tener en el aprendizaje una medición del rendimiento y una optimización también la necesito. Entonces, así como sucede en cualquier sistema, entre más datos añada, más necesidad computacional necesito, igual sucede en Machine Learning. A mayores variables que yo quiera ir y que me influyan en mi modelo, más costo computacional voy a tener, ¿sí? Más costo computacional en adquisición, almacenaje y transformación. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Para ver qué costo-beneficio voy a tener. Voy a aplicar un algoritmo de Machine Learning. Sí, qué padre. Bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Para el caso específico de los problemas de aprendizaje supervisado, como la clasificación y la regresión, existe una propiedad de la cual conocemos el valor en algunos casos y queremos predecirla para los demás. Esta propiedad concreta será la que llamaremos el campo objetivo u Objective Field. Los casos en que conocemos su valor serán usados como base de aprendizaje, por lo que es especialmente importante que la definición de esta propiedad sea la correcta. En algunas ocasiones puede pasar que esta propiedad no sea exactamente uno de los campos de nuestro archivo, sino que tengamos que obtenerla mediante transformaciones sobre los datos existentes. Y es aquí donde entra precisamente el tratamiento de los datos. ¿Qué datos yo voy a tener de entrada? ¿De dónde vienen esos datos? Y entonces yo los pueda en un momento dado transformar para dárselos a mi algoritmo de aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya tengo el sujeto. Ya respondí a la pregunta de quién es mi sujeto, ¿sí? Ya respondí a la pregunta de cuáles son las variables que afectan a ese sujeto. Entonces, ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? Bueno, voy a aplicar el Machine Learning a mi problema, pero fíjense todo lo que tuve que hacer primero. Primero tuve que distinguir esos datos. Una vez que ya tengo los datos, usualmente para darle este conocimiento y a base de etiquetas,
el Machine Learning me va a recibir una tabla donde cada fila contendrá la información de uno de nuestros sujetos, o sea, una instancia, y cada columna los valores de una de sus propiedades, susceptibles de ser útiles en el aprendizaje. Aquí quiero recalcar la palabra susceptible porque a lo mejor al aplicar el modelo ya me dé cuenta que esa variable o esa columna no la voy a necesitar. O a lo mejor sí, no lo sé. Entonces, por eso siempre se menciona esa palabra de susceptible. Si yo al momento de aplicar el modelo voy viendo que no me está dando lo que yo requiero, entonces a lo mejor estoy aplicándole mal las variables al sujeto, ¿sí? Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Porque ese es nuestro trabajo, o sea, ese es el trabajo que yo voy a hacer, ¿sí? Que es el de ver qué variables están afectando a mi sujeto para poderle pasar esa definición a mi algoritmo de aprendizaje. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de ampliación o no de contratos de servicio, cada fila contendrá toda la información sobre un contrato determinado y cada columna uno de los atributos conocidos, como el número de consultas relacionadas con ese contrato, la categoría del contrato y si ha habido, no, así ya no, si ha habido reclamaciones vinculadas con ese contrato para saber si va a continuar el contrato o no. A menudo, si las propiedades de nuestros datos provienen de diferentes fuentes, será necesario aplicar ciertos procesos previos para lograr esta estructura. Muy bien, vamos a ver qué procesos nosotros podemos ir aplicando, ¿sí? Bueno, vamos a suponer aquí que tenemos esta base de datos. Ahorita vamos a hablar sobre solamente una fuente de datos. Pero esta fuente de datos es una base de datos relacional, entonces está separada. Yo quiero, en este caso, saber, o bueno, ya tengo aquí, vamos a ver este que es el de la música, ahora, ¿sí? Es otro ejemplo, en el cual quiero es una lista de, es una estructura, perdón, de tablas relacionales que correspondería a una lista de reproducciones de canciones. Entonces, ¿está normalizada? Sí. ¿Está bien normalizada? Pues parece que sí, ¿ah? En este caso, tengo al usuario, cuántas reproducciones se ha hecho, cuándo fue la primera, la última, ¿sí? Y el ID de la canción, que está relacionada con la canción, el título, la duración, el ID del álbum y el ID del autor. El ID del álbum me lleva al álbum, al título, cuántas canciones tiene ese álbum y en qué año fue lanzado ese álbum, ¿no? Y también pues tiene el autor de la canción y tiene un ID de autor y su nombre. Pues sí, está bien, ok. Está bien normalizado. Dentro de lo que vendría a ser la normalización, nosotros ya vimos que la utilizamos ¿para qué? Para mejorar el rendimiento de nuestras bases de datos, pero lo debieron de haber visto un poquito en administración de bases de datos, hay una parte que se conoce como denormalización. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay ocasiones en las que ya llegamos a la tercera forma normal y decimos, voy a aplicar la tercera, porque la cuarta y la quinta son muy poco utilizadas. Pero ya llegué a la tercera forma normal, pero resulta que en mi tercera forma normal, pues nada más me quedó una columna o nada más tengo un registro. Entonces, ya no me conviene, ¿sí? O sea, hay que encontrar un justo medio. Tampoco estoy en contra, de la normalización. O sea, tampoco es tener una tablota en donde yo tenga todos los datos ahí, porque pues eso es incorrecto. Pero tampoco es hacer una normalización tal
que ya me queden muy poquitos datos o muy poquitas columnas en una tabla que pues no tenga razón de ser, ¿sí? Entonces hay que tratar de encontrar el justo medio. Yo sé que van a decir, bueno, ¿y cuál es el justo medio? ¿Qué nos lo da? Bueno, nos lo da un poquito la experiencia y la otra parte pues es el sentido común, ¿no? O sea, ay, bueno, si estoy viendo que ya al aplicar esta forma normal ya se me está yendo de las manos mi base de datos porque voy a tener muchas tablitas, pero muy pequeñitas, bueno, entonces, pues obviamente que ahí tengo que aplicar una denormalización, que es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Es decir, ¿qué datos son los que me interesan? Ah, me interesa el ID del usuario, el título de la canción, el título del álbum, el nombre del autor, las reproducciones, la primera reproducción y la última reproducción. Toda esa información que yo tenía separada, ahora la voy a tener junta, ¿sí? En una sola tabla, porque esa es ahora la que necesito. Entonces, voy a denormalizar, es decir, voy a quitar esa separación y reunir todos los atributos que nos interesan en una sola fila por usuario. ¿Por qué? Bueno, porque mi algoritmo de Machine Learning va a aprender, no va a hacer una denormalización. Por eso es el preprocesamiento, ¿sí? Entonces, esta estructura ya está preparada para el aprendizaje de la información sobre reproducciones de canciones. Tengo una fila correspondiente a las propiedades de un solo usuario. Pero puede ser que no solamente la tenga así, bueno, esta fue fácil, bueno, hasta cierto punto, porque me regreso, yo ya tengo aquí lo que es lo de la canción, el usuario que la ha reproducido y el autor. Pero hay ocasiones en los que los datos son muy detallados y presentan más de una instancia para cada sujeto de nuestro problema. Como por ejemplo, con los logs de un servicio web, podemos necesitar agruparlos usando funciones como contar, el mínimo, el máximo, la media, etcétera. El archivo preparado para el aprendizaje contendrá entonces una sola fila por sujeto y sus propiedades serán agregados, ¿sí? Entonces, pues ya me acuerdo, porque por ahí me preguntaron, bueno, ya sabemos hacer NR, ya sé cómo contar, sacar mínimos, máximos, ¿y eso para qué me va a servir? Pues aquí es donde nos va a servir y donde lo podemos aplicar, ¿sí? Que en este caso yo quiero saber, por decir, tengo una tabla en la cual tengo datos que requerirían algún tipo de agregación. Vamos a ver cuál es esta tabla. Ah, yo tengo que en tal fecha, ¿sí? El usuario accedió a al sistema de reproducción en tal fecha, pero esta información, así como está, no le va a servir al algoritmo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces voy a agregar aquí, en este caso, al ID del usuario, cuántas reproducciones tuvo, cuándo fue la primera y cuándo fue la última. Me regreso nuevamente para analizarlo, ¿sí? Ah, este usuario, que es el primero, el 241, ingresó tal fecha, luego tal fecha, y hasta acá abajo viene otra fecha. Entonces, él hizo un ingreso de 4 veces. La primera vez fue en esta fecha del 2013 y la última fue en esta del 2015. Ay, perdón, le di en la... Entonces ya lo tengo. Mi ID del usuario me está mostrando 4 reproducciones y cuándo fue la primera y la última. Y lo mismo hago con estos. ¿Qué hice aquí? Bueno, a lo mejor aquí no saqué la media, pero sí conté. ¿Cómo saqué que el usuario tuvo 4 reproducciones? Contando cada uno de los usuarios. Y ya los agrupé y ya le estoy diciendo, en este caso, a mi nueva tabla, cuántas reproducciones tienen.
Acuérdense que estas tablas no son que vayan a afectar a las originales, ¿eh? Estos datos yo los estoy trayendo desde la base de datos para mandarlos a mi algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Aquí no se está afectando nada de lo original y no se debe de afectar, porque si se afecta, entonces yo ya tendría problemas de actualización de datos, que es parte de lo que nos decía en una diapositiva, que es parte de lo que yo voy a aplicar, darle nuevos datos para ver si mi algoritmo está aprendiendo o no. Muy bien. Entonces, ahora ya hice, ya agregamos, ¿sí? Esta estructura estará preparada para resolver problemas como predecir el número de reproducciones para un usuario. Entonces, yo le voy a dar este algoritmo y me va a decir, pues más o menos este usuario va a volver a tener 4 reproducciones, 2 reproducciones, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Similarmente a lo que vimos en el caso de la agregación, existen casos en que la información detallada incluye algún campo que nos interesaría usar también como propiedad. Por decir, en esta tabla yo tengo la lista de reproducciones de canciones, pero el detalle ahora me incluye cuál es el dispositivo que se está usando en la reproducción. Y fíjense, aquí está nuevamente la fecha, el ID del usuario y en qué hizo la reproducción, ¿no? Si en una tablet o en la TV o en el smartphone, ¿sí? Y sí me interesa porque a lo mejor, no sé si han visto por ahí que hay, sobre todo las mujeres, que ponen las canciones en la tele porque van a hacer el aseo y ponen de las cumbiancheras, ¿no? Y todo. Entonces, a lo mejor cambia, porque si yo las pongo en la televisión es porque a lo mejor voy a hacer el aseo, ¿no? Y entonces ahí mi lista de reproducción es diferente, a lo mejor a la que tengo en el smartphone. Inclusive, si voy manejando, tengo otra lista de reproducción a la que a lo mejor sí yo voy trotando, ¿no? Por decir algo. ¿Qué creen ustedes que hace Spotify? Por decir, si ustedes han utilizado ese servicio, o el mismo de iPhone, me parece, les da una serie de sugerencias, ¿sí? Esta lista fue creada especialmente para ti, ¿no? Así les ponen y uno se siente acá grande, ¿eh? No, pero ya viéndolo, ¿cómo se llama? Computacionalmente hablando, como lo vemos ya de manera técnica, ¿qué es lo que está pasando? En base a lo que yo escucho, en base a mis búsquedas, es la lista sugerida que me da, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, yo a veces por decir, vamos, ¿no? Y va mi hijo y a él últimamente le ha gustado las de Trolls, por si alguien la ha visto. Entonces, tiene canciones ahí de todo, tiene un poco de rock, todo. Entonces, luego le busco y le digo, a ver, pues, si quieres escuchar la de Trolls, pues. Y entonces, ya se la pongo. A la siguiente vez que yo entro, a mi Spotify ya me da canciones de Trolls y yo no las quiero, solamente hice una búsqueda precisamente porque estaba con mi hijo, pero si yo voy sola, pues obviamente no voy a escuchar Trolls. Bueno, sí hay canciones padres, pero usualmente no, porque él las pone una y otra vez. El más chiquito. Entonces, pero es en base a eso, ¿sí? En base a las búsquedas ya me dice cuál es, entonces, ¿qué está aprendiendo? Ahí es un algoritmo de aprendizaje. ¿Qué está aprendiendo el algoritmo? Nuevamente, en base a esa entrada. No se fija en la fecha, pero sí se fija en las búsquedas, sí, en las últimas búsquedas, porque inclusive hay una lista de búsquedas recientes o el radar de novedades que le llaman, y todas esas listas son en base a mi comportamiento, porque mi radar de novedades y mi lista sugerida no es la misma que la de ustedes, ni es la misma que la de otra persona, ¿sí?
ni siquiera por decir, de mi esposo, que nos gusta parecido, pero no igual. Entonces, ahí es donde cambia, porque cada usuario tiene su lista de acuerdo a lo que va escuchando continuamente, ¿sí? Ahí está el algoritmo y va prediciendo, entre comillas, se va prediciendo qué tipo de música, ¿no? Voy a escuchar. Un día sí me fui a correr, yo no corro mucho, no soy de tanto correr, pero sí me llevé y busqué ahí una lista en la que decía, feed, o no sepa la bola que, ¿no? Entonces, ya, pues vamos, ya voy escuchando, ¿no? Entonces la gente, bueno, igual va creando, y es más, los que van creando las listas y las ponen a disposición del público, pues también son en base a los gustos de ellos, pero no sé, al tipo de ejercicios que hagan, etcétera, ¿no? ¿No han visto ahí que en los gimnasios también ponen puras de esas punchis punchis? Entonces, o de reggaetón. Y a mí no me gustan porque son el mismo sonsonete. Pero hay gente que sí les gusta y que con eso se ponen acá a trabajar, hacer su trabajo físico mucho mejor, ¿no? O si van a una clase, ¿cuál es la lista que les dan? Bueno, no lista que les dan, que ponen. Pues normalmente son de esas canciones dinámicas y todo, ¿no? Y para las borracheras, por decir algo, son otro tipo de canciones. Entonces, ¿cuáles van sugiriendo? De acuerdo, inclusive hay una que se llama, una búsqueda que es de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? Si quieren estudiar, les da otra lista. A ver, entonces, todo eso son precisamente aplicaciones de los algoritmos de aprendizaje. Bueno, regresando aquí, ¿cómo yo puedo ahora agregar el soporte a la tabla que yo ya traigo? Bueno, pues, ¿y ahora qué? No me dio otra. Es que, no, ay, a ver, le aplasté ahí, creo que algo que no era. Sí, es que me dio una de, ahí está. Ok, entonces ahora fíjense cómo cambia. Yo ya tengo el ID del usuario, las reproducciones, ¿sí? Cuándo fue la primera y la última, que era lo que tenía en agregación, pero aparte ahora yo estoy añadiendo a través de un pivot, o sea, a través del ID del usuario, cuántas veces se reprodujo esa canción en la tablet, cuántas en la TV y cuántas en el smartphone, ¿sí? De cada uno de ellos. Y ya le estoy dando más información al usuario que le va a afectar en las reproducciones de esa canción. Y entonces ya le estoy dando más información a mi algoritmo para que aprenda, que no solamente es en base a las reproducciones, sino que también en base a dónde lo escuche, fíjense, a dónde esté escuchando, va a influir en las canciones o en el tiempo que esté conectado, dependiendo de lo que yo quiero saber, ¿sí? Aquí siempre es importante tener en cuenta qué datos son los que vamos a aplicar, ¿sí? O qué datos son los que me van a afectar. Porque son datos que a lo mejor me interesaría saber que son datos que me interesan saber que están afectando al usuario. Por decir, el proceso a realizar es transformar grupos de filas en columnas, ¿sí? Así, además de que de la columna que almacena el total de reproducciones, dispondremos de otras columnas que nos informarán del total de reproducciones por tipo de soporte, ¿sí? Entonces, me voy a regresar nuevamente aquí. Esta es mi tablita original. Entonces, ¿cómo está dada? Fíjense cómo estaba dada, por registros, ¿sí? Ahora, aplicándole este tratamiento, ahora yo ya voy a tener las columnas, ¿sí? Ahora las columnas me van a indicar cuántas veces se reprodujo en este dispositivo, ¿sí? Y de esa manera ahora el archivo contiene una fila por usuario y el detalle de las reproducciones ha sido agrupado añadiendo la información del tipo de soporte como nuevas propiedades, ¿sí?
y así yo puedo ir creando. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál sería mi siguiente paso? Mi siguiente paso sería, ya sé el sujeto, ya sé qué variables me afectan al sujeto. Esta tabla que yo he creado con este preprocesamiento, que ya sé qué variables le están haciendo, ahora lo voy a convertir a .csv, que es los archivos que hemos utilizado. Bueno, más bien que se han utilizado en R, ¿sí? Este formato de archivo significa que es en inglés comma separated values, que son valores separados por coma, ¿sí? Entonces, este es un formato común de exportación que contiene solamente filas cuyos valores están separados por comas. Dicho formato no tiene información sobre el origen de los datos o los tipos de valores que contiene cada columna. Por eso, ese formato, ¿sí? Ahora ya entendemos el por qué utilizo un CSV. ¿Por qué? Porque la información no está separada. Inclusive a mí me registró el de vuelos, el sistema operativo me lo reconoció como un Excel. Y si inclusive si ustedes lo abren como un Excel, es una tablota, ¿sí? Es una tabla muy grande. Pero esa tablota es la que yo le voy a dar a mi algoritmo de aprendizaje. ¿Sale? Ok, entonces por eso es dependiendo de las variables que yo haya distinguido que van a afectar a mi usuario, es como voy a ir armando esta tabla. Y esta tabla la voy a guardar en .csv y esa es la que voy a darle de entrada a mi algoritmo. ¿Sí? Bueno, tarea. O bueno, hasta aquí alguna pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok, en R ya tenemos una parte, ¿sí? Si se dan cuenta, sí, inclusive esto mismo nos lo han dicho en las diferentes videoconferencias. O sea, yo tengo que tener ya mis datos preparados. Mientras no tenga mis datos preparados o no sepa qué problema voy a resolver, pues de nada me sirve hacer mi algoritmo de aprendizaje. Primero es, ¿qué algoritmo, bueno, qué problema voy a resolver? ¿Sí? Si no tengo el problema a resolver, de nada me sirve el algoritmo, ¿vale? Miren, no sé si aquí pasará antes de pasar a la tarea, pero vamos a tener clase el miércoles, ese es el primer aviso. Y el segundo es de que todavía andan un poquito divagando de qué problema resolver, inclusive con R, porque no encuentran datos. Entonces, yo quedé con ellos y pues también con ustedes para poder trabajarlo. Si todavía no tienen un problema, vamos a usar una base de datos, yo creo, de aquí de México y vamos a plantear diferentes problemas para que ustedes ya los tengan, porque me decían que han revisado varias bases de datos y ninguna, como que ninguna les convence para sacar la información. El único que más creo, Alexis, a ver, Alexis, tú eres el que sí ya lleva los cursos, ha llevado los cursos. Es ¿De que te qué? confundí. ¿De qué? Ah, ¿De Machine Learning? sí, 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 he llevado. Sí, he llevado. Ok. A ver, ¿tú con tu equipo tienes algún problema? ¿Tienes algún Ah, problema? No, mejor dicho, ¿tienes detalles para el problema que van a resolver? Esa sería la pregunta correcta. pues hasta el momento no. Pues hasta el momento no. Ok, entonces digamos, tú ya Yo, tienes planteado tu... Entonces, para los que no tienen planteado su problema, es que vamos a agarrar una base de datos y vamos a plantear problemas, por si alguien todavía anda perdido, porque los de la sí me comentaron eso. ¿Sí? No sé, se me ocurrió ese de la diabetes, le decían, a lo mejor podemos predecir quiénes van a tener diabetes o algo así, pero sería de México. Nada más déjenme revisar bien las bases de datos.
porque tenemos, por decir, tenemos quienes llegan a urgencias y de aquí de México, ¿no? En el adulto y en el anciano, salud en el adulto y en el anciano. Déjeme revisar cuál y así vienen como CSV ya para tenerlas, ¿sí? Por si alguien todavía dijera, es que yo no sé, no tengo ni la menor idea de lo que voy a hacer. Aunque yo les dé la base de datos, como les dije a los de ustedes van a documentar todo, es decir, de dónde la obtuvieron, ¿no? Al bajarla y todo, ¿sí? Porque fíjense lo que vamos a hacer en esta materia. Esa es su tarea. Ahora sí vamos con la tarea. Vamos a usar esta herramienta que ya está. No sé, Alexis, si tú la has utilizado, que es una herramienta web. Otra vez, no sé por qué me quita toda la ventana, pero aquí. Se llama bigml.com. Déjenme entrar al principio. Ok, vamos a usar esta herramienta en la cual ya nos da precisamente parte del tratamiento de los datos que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ya está. Machine Learning, Made Beautiful, Simple for Everyone. Entonces, realmente yo he visto ya la aplicación de y algunos casos de estudio y está muy padre. Yo sé que a lo mejor lo ideal hubiera sido aprenderlo desde cero, pero vamos a aplicar porque el tiempo no nos va a dar y la próxima semana me han puesto varias titulaciones. Entonces, mejor vamos a utilizar El miércoles tendríamos clase porque la próxima semana no sé qué días vayamos a poder tener clase por las titulaciones. Entonces, pueden inscribirse, esa va a ser su tarea. Pero no lo hagan a través de Google. Déjenme ver, miren, porque les quería mostrar esto que tenemos precisamente para la educación y nos podemos inscribir con el correo institucional que tiene el .edu para poder tener acceso, ¿sí? A por un año a todas las opciones que manejemos aquí, ¿sí? Entonces, todas estas instituciones son las que lo utilizan. Miren, hay varias en México. E inclusive podríamos ser en algún momento embajadores. Hay algunos embajadores en México, pero fíjense que acá en Guadalajara no lo hay mucho. Bueno, acá en Occidente, pero sí hay instituciones que lo utilizan. A ver, Morelia, el ITESO, ¿sí? Entonces, vamos utilizando esta herramienta en la cual le vamos a poder dar el preprocesamiento, fíjense. Eso ya lo vimos, pero lo vamos a ver ahora aquí, que es una plataforma de Machine Learning en la que tenemos aprendizaje supervisado, que es el que estamos viendo. Si a alguien ya le interesa más o se va a dedicar a eso, pues ya inclusive puede ver que también tenemos el aprendizaje no supervisado. El único que faltaría aquí en sería nuestro tercer tipo de aprendizaje, porque ese no lo maneja, que sería el aprendizaje reforzado. Pero nosotros nada más vamos a ver el supervisado, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta herramienta. Lo único que necesitamos es, veámoslo aquí en características. Sí, era más abajo, pero bueno. Bueno, a ver, vamos a ver aquí las características. Que tenemos acceso inmediato, no necesitamos tarjeta de crédito ni descargar nada, solamente inscribirnos, ¿sí? Y ya nos da precisamente ya los modelos que podemos ir interpretando. Y la otra característica que me gustó, sobre todo, bueno, como Alexis que ya ha estado trabajando con este tipo de algoritmos, es precisamente que
la API está disponible para lenguajes como Python, Node, Ruby, Java, Swift y bueno, algunas otras, ¿sí? Aparte después del trabajo colaborativo, aunque el trabajo colaborativo ese creo que sí se paga, ¿no? Pero tiene bastantes flexibilidades. Entonces, para que tampoco se me estresen mucho, pero ya se dieron cuenta, inclusive con todo lo que ya hemos revisado nosotros, con lo que nos han dicho los expositores, que lo primero es conocer el problema, ¿sí? Hacia dónde queremos dirigir nuestro algoritmo de aprendizaje. Si no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, pues podemos tener las mejores herramientas del mundo y no poder obtener nada, ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde va encaminado, ¿sí? E inclusive a través de ya sus 9 semestres, porque ya estamos a punto de terminar el noveno, o ya están a punto de terminar el noveno, entonces pueden ustedes, ya se han dado cuenta que lo primero es saber el problema, ¿sí? Tenemos que saber el problema para nosotros poder darle una solución. Si no conocemos al 100% el problema y el dominio del problema, de nada nos va a servir, no sé, ser los mejores programadores del mundo o los mejores diseñadores de bases de datos si no conocemos el problema. Entonces siempre, acuérdense de ingeniería de requisitos, todo eso que hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera es saber el problema. Desde el primer semestre nos dijeron, tienes que entender primero el problema. Si te sientas a programar y no sabes cuál es el problema que vas a resolver, puedes tenerte ahí 2 horas y no hacer nada. O hacer 3 líneas de código porque no he entendido cuál es el problema a resolver, ¿sí? Entonces, ya me preocupó eso, que no sepan muy bien su problema, entonces vamos a revisar eso, vamos a empezar a trabajar con esta herramienta y vamos a revisar lo de su problema, ¿sí? Para que pues le puedan dar una solución en las próximas 2 semanas que nos quedan. Por eso vamos a utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces, pues no sé si haya alguna duda ahorita. No sé, Alexis, si has visto esta herramienta o no, pero creo que tú eres el que menos problemas tiene con tu problema, ahora sí. No, esa herramienta no la había visto, pero se ve interesante. Está interesante, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con una base de datos. Ay, no les mostré como con los de, ¿no? A ver, es esta. Que aquí vamos a tener ya las estadísticas. Esa es una gran ventaja. Bueno, aquí no se ve, pero aquí en la derecha tenemos ya las estadísticas que necesitábamos nosotros sacar con R. Aquí ya nos las está dando. E inclusive aquí mismo, bueno, no es esta opción, pero en la opción de acá, en esta, tenemos opciones de obtener la media, la moda, la mediana, o sea, los datos que ya obteníamos con R, porque todo como está en nuestro problema, bueno, no en nuestro problema, sino todo como está en nuestra, ¿cómo se llama? En lo que vendría a ser lo de Machine Learning, me voy a regresar a crear ya nuestro sistema de automatización de aprendizaje, que es esta figurita que sí tenemos que siempre tomar en cuenta. Lo primero es el preprocesamiento de datos, ¿sí? Que son los datos que yo voy a tener de entrenamiento para ahora sí aplicarle el algoritmo, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esa. Entonces, esa sería su tarea para que ya se están inscribiendo a muchas cosas, pero ya después se pueden desuscribir, le pueden dar un subscribe
para que si no quieren ya a lo mejor saber más o no se van a dedicar mucho a esto de Machine Learning. ¿Sí? Vamos a decir, es que ya nos inscribimos a Kaggle, ya nos inscribimos a esto, a lo otro, pero hay que conocer también un poquito las herramientas, ¿no? Que se están trabajando. Igual. Inclusive, si se dieron cuenta, también se pueden inscribir con su usuario y contraseña de GitHub, ¿sí? Que es otra de las que estamos trabajando. Entonces, que ya hemos visto. A lo mejor no la trabajamos al 100% o desde consola, pero por lo menos ya lo conocemos un poco, ¿no? Ok, entonces, vayan viendo con su equipo, por favor, qué problema van a resolver para que no les agarren las prisas. Y como les dije, el miércoles tenemos clase y bueno, me traeré algunos problemas para si alguno todavía de plano no tiene ni la menor idea de lo que va a hacer. ¿Sí?